Amén. Gloria a Dios en esta noche, en esta tarde. Amén. Sea bienvenido, bienvenida. Y quiero amenizar sobre ese tema de que es importante conocer la voluntad de Dios. Amén. Dios quiere que usted y yo conozcamos la voluntad de Dios. Y eso es importante porque a veces es a través de la palabra de Dios que nos vamos a dar cuenta qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Es por eso que a veces no leemos las escrituras, no nos interesa la palabra de Dios y pensamos que ser cristiano es algo de que, por ejemplo, cuando se requiere orar, uno lo ve como algo, como que es algo, porque yo lo digo enfrente a veces, que tenemos que orar sin cesar, tenemos que leer la palabra de Dios, pero no es que yo lo diga, sino que es la palabra de Dios que nos enseña que tenemos que leer las escrituras, escudriñar las escrituras, ¿verdad? Porque de eso, ¿verdad? Está parte de nuestra salvación y por eso es importante conocer la voluntad de Dios. Los judíos, ellos conocían la ley, ellos eran maestros de indoctos, de niños, o sea, de los que iban llegando los nuevos, ellos conocían la voluntad de Dios, pero no la estaban viviendo. Entonces es algo que tenemos que entender, que tenemos que balancear. Es bueno conocer la palabra de Dios, es importante hacerlo, pero lo mejor es ponerlo en práctica cada día, ¿verdad? Entonces, cada uno de nosotros sabe, ¿verdad?, que cuántas veces está leyendo las escrituras o cuántas veces lleva en este año leyendo una vez o ninguna, pero conocemos la palabra, eso es muy bueno, pero mucho que mejor es ponerla en práctica. A veces, ahora me mandaron un video por ahí, que me llamó mucho la atención y está este video diciendo, esta persona sale ahí hablando y dice, no es importante congregarse, no es importante ir a las iglesias para que te salves, lo más importante es que tú seas una buena persona y te portes bien con los demás, no seas grosero con la gente. Y ese video está muy, se puede decir tentativo, porque hay personas que andan buscando ese tipo de videos, ¿verdad? Para encajarse ahí o vivir como lo que está diciendo ese video, ¿no? Y me lo mandan para que yo lo analice, para que yo le diga exactamente, mira, así hazlo, no te congregues, no necesitas ir a la iglesia, pero yo no puedo contradecir la Biblia. La Biblia dice no dejar de congregarse, como algunos tienen por costumbre, algunos no pueden hacerlo todos los servicios porque tal vez pues su trabajo les es muy difícil, ¿verdad? Pero los que pueden y están libres en la tarde, deben de congregarse porque así lo dice la palabra, porque así está escrito. Entonces, al mandarme este video, porque yo los analizo, cada video que me mandan es para que yo los analice, ¿no? Y para que yo les diga exactamente así hay que hacerlo. Entonces, necesitamos entender, ¿verdad?, que Dios quiere, ¿verdad? Yo le tengo que contestar con la verdad. Digo, ¿sabe qué? Eso está mal porque Dios dejó en su palabra que los antiguos o las primeras o el primer cristianos se congregaban en las casas, ¿verdad? Estaban congregando cada día, dice, compartían el pan. Yo le mando esos textos y no dejar de congregarse. Y entonces, hermano, ¿por qué le cuento esto? Porque a veces escuchamos videos que hay unos que sí son, que te edifican, pero hay videos que definitivamente no tienen ningún sustento bíblico, solamente son historias, solamente son convicciones de las personas que no te conviccionan tu vida si estás bien o estás mal. Se imagina, si la persona ya no se congrega y escucha eso o mira eso, va a decir, ¿sabes qué? Pues ya hay que cerrar las iglesias y ya no hay que congregarse, cada quien en su casa y como quiera se va a salvar. O sea, son cosas que van en contra de lo que ya está escrito. Por eso es el tema conocer la voluntad de Dios y por eso mucha gente como no lee, no sabe qué es hacer la voluntad de Dios. O sea, no estudian la palabra, no la escudriñan, no la analizan
todo lo que escuchan para ellos es un alimento muy sabroso, sólido. No, es que la Biblia está ahí para que uno la lea y es la brújula, no es para que te guíe tu vida. Amén, conocer la voluntad de Dios. Conocer es del griego ginosko, que significa estar tomando en conocimiento, venir a saber o reconocer, entender o entender totalmente. Generalmente determinación, precisión, voluntad del griego telema, que significa objetivamente aquello de que se tiene voluntad de la voluntad de Dios, siendo su cumplimiento una señal de la relación espiritual con el Señor. Mis voluntades o la voluntad de Dios, buena, perfecta, agradable, aceptable. Dios del griego teos, en el politeísmo de los griegos denotaba un Dios o deidad. De ahí la palabra fue tomada por los judíos y retenida por los cristianos para denotar al Dios único y verdadero. Y se compone también de dos palabras hebreas, o son dos palabras hebreas, Elohim y Jehová. Elohim indica su poder y su preeminencia. Jehová indica su existencia inoriginada, inmutable, eterna y autosustentante. Vamos a entrar, amén, en nuestro texto base y está ahí en el Salmo 143, verso 10. Vamos a dar inicio con la palabra de Dios. Salmo 143, verso 10, dice la palabra de Dios de esta manera: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Vamos a orar, amén, por la palabra de nuestro Dios en esta tarde, en esta noche. Padre, te damos gracias, Señor, te pedimos que tú bendigas, Dios, tu palabra, Padre, que no vuelva vacía, que dé fruto en nuestros corazones, Señor. A ti la gloria, a ti la honra, Padre eterno, este día. Tal vez los que puedan mirar o escuchar puedan también ser bendecidos en esta hora. Todo te lo estamos pidiendo, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, su purísimo fuerte. Amén. Tu espíritu, tu buen espíritu. Y eso se refiere al Espíritu Santo. Podemos mirar que David, él había reconocido que él solo por sí mismo, de acuerdo a su inteligencia, no iba a poder hacer la voluntad de Dios. Él necesitaba que Dios lo guiara y le enseñara cómo hacer su voluntad, porque solo Dios podía guiar a lo correcto, porque es su único Dios verdadero y santo que lo iba a guiar a lo correcto a través del Santo Espíritu de Dios. Mire, hermano, es que es importante esto, lo que está diciendo David. Dice, enséñame, o sea, guíame a hacer tu voluntad. Eso es importante. Nosotros, hermano, tenemos que tener que ahí está la palabra de Dios para que uno se deje guiar lo que tenemos que hacer o cuál es la voluntad perfecta de Él para nuestras vidas. La voluntad de Dios es que uno le sirva. La voluntad de Dios es para nosotros, es que Él quiere que nosotros nos santifiquemos cada día. Él quiere que vivamos en santidad. Esa es la voluntad de Dios, que a través de los años vayamos creciendo, avanzando y cada día avanzando en espiritualidad y hasta llegar a la estatura perfecta de nuestro Señor Jesucristo. La perfección está en Cristo Jesús. A través de Jesucristo usted y yo podemos ir avanzando en la perfección. El perfecto de perfecto se llama Jesucristo. Sé perfecto como yo soy perfecto. Entonces el humano, hermana, a veces no puede entender muchas cosas porque dice uno es carne. Pero está el Espíritu Santo dentro de nosotros que nos está guiando. Y eso es para que uno siga adelante. Enséñame, dice David, enséñame a hacer
tu voluntad, porque David, a pesar que sabemos que él fue un hombre guerrero, un hombre que ganó muchas batallas, mató mucha gente, fue guerrero, pero también él era un hombre que conocía la palabra de Dios. A través de los años podemos mirar que él en cada salmo que componía era una inspiración y un problema, una tragedia que le pasaba. Y aquí está sincerándose diciendo, enséñame a hacer tu voluntad. Hermano, eso es importante, que uno se humille ante Dios y le diga, Señor, está bien así como te estoy sirviendo, está bien así como yo estoy viviendo, haciendo tu voluntad, ¿es correcto? ¿Te agrada cómo soy? ¿Te agrada cómo estoy sirviéndote, Señor? Enséñame cómo se debe de obedecer o cómo tengo que hacer tu voluntad. Es algo que tenemos que sincerarnos cada día con Dios. Entonces, hermano, es importante, amén, que le podamos pedir a Dios, ¿verdad?, que Él nos siga enseñando. A veces podemos tener una disciplina de oración, pero pregúntale al Señor si eso es agradable ante Él. Así como oras, o sea, 20 minutos, 30 minutos, o 10 minutos, o 5 minutos, pregúntale al Señor si realmente es correcto ante Él, o si realmente eso es lo que a Él le agrada. Dile, enséñame, Señor, muéstrame si así está bien. ¿Verdad? Porque a veces, ¿verdad?, pensamos que el Señor sabe todo y conoce todo. Con 5 minutos de oración pensamos que es suficiente. Algunos que 1 minuto nada más, Señor, gracias por este día, y pum, a dormir. O sea, es importante ser humildes ante Dios y reconocer que por Él vivimos, por Él respiramos. No es por los grandes medicamentos, no, es por su gracia. Es porque Él ha querido, ¿verdad?, que nosotros estemos todavía en esta tierra. Entonces tenemos que ser humildes, ¿verdad?, porque Él es nuestro Dios. Él nos hizo, ¿verdad?, y no nosotros a nosotros mismos, como hay unos salmos, sino que Él por gracia, ¿verdad?, nos hizo, y ahora Él es nuestro Dios. ¿Y por qué le oramos a Dios? Porque Él es nuestro Dios. ¿Por qué oramos? ¿Por qué leemos? ¿Por qué ayunamos? Bueno, porque Él es nuestro Dios y no tenemos con qué pagarle al Señor sus grandes bendiciones que Él ha dado a nuestras vidas. Déselo fuerte el aplauso, aleluya. Amén. Hay una ilustración que es por título, ¿qué quiere Dios que haga? Este hombre dijo, conozco personas que luchan en su deseo de conocer la voluntad de Dios para sus vidas. Mi consejo es, haga lo que piense que Dios le pide que haga. Si eso no es lo que desea que haga, Él abrirá otra puerta y le llevará a la posición precisa. Por experiencia sé que es más fácil para Dios situar a una persona que está en movimiento y deseando moverse, que pedir a alguien que se levante y empiece a moverse en la dirección correcta. Alguien dijo, es más fácil conducir un automóvil que está en marcha que un automóvil parqueado o aparcado o estacionado. Aquí está hablando de esta ilustración de que a veces queremos saber cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, ¿verdad? El Señor quiere que seamos unos cristianos verdaderos. El Señor quiere que seamos cristianas y cristianos verdaderos. Esa es la voluntad de Dios, hacer algo para Dios. Los últimos años que nos queden de vida, que sean para consagrarnos para Dios, para Jesucristo. ¿Qué esperamos? Ya estuvimos en el mundo, ¿no? Como dijo Pedro, basta ya del tiempo de la vana vida que llevamos cuando no conocíamos la palabra. Ahora el Señor nos está pidiendo nuestra vida para Él. ¿Pero por qué hasta ahorita? Bueno, porque tal vez cuando eras joven no ibas a llegar a una iglesia, o eras una jovencita que no ibas a llegar tan fácilmente a la iglesia, porque te querías divertir, porque el mundo estaba muy bonito,
El Señor te llamó en el tiempo perfecto. Ahora lo que tienes que hacer es decir, Señor, aquí estoy. O como dice, ¿verdad? Esta ilustración, es más fácil conducir un automóvil que está en movimiento. Quiere decir que es más fácil conducir un carro que está en movimiento que un carro que está ahí parado por 6 años y luego dice, voy a agarrar este carro, voy a ir a México. No, pues no va a caminar no sé si medio kilómetro, ahí se va a tronar porque está todo pegado. Así es, ¿verdad? El cristiano que está en movimiento, está activo, está haciendo esto, está haciendo lo otro, ora, lee, ayuna, predica, está en movimiento. Aunque nadie lo vea, aunque nadie te diga que lo estás haciendo, pero tú sabes que lo estás haciendo, tú sabes que te estás esforzando, tú sabes que estás haciendo la voluntad de Dios. Entonces es más fácil que Dios te hable y te diga, tienes que extenderte, tienes que hacer esto, lo otro, que una persona que no está activa, o sea que no está haciendo la voluntad de Dios, simplemente no tiene propósitos en su vida, o sea, simplemente es como un simpatizante, ¿verdad? Pero aquel que está activo, que dice, no, yo no tengo ministerio, pero voy a congregarme, voy a ir a la iglesia, voy a adorar al Señor, y ahí está, miércoles, viernes, domingo, ahí está, porque quiere agradar a Dios. Ese está en movimiento y el Señor le puede hablar en cualquier momento y le puede decir, mira, te tienes que extender hacia adelante. Mira, vas a hacer ahora esto. Vas a ser parte de esto que te voy a encomendar. Porque está en movimiento. Porque es importante esto. Está como una persona que iba llegando a la iglesia y llevaba, creo, apenas su primer servicio. Le dijeron, ¿sabes qué? Mira, vas a hacer el aseo en la iglesia. Te toca este viernes, te toca hacer el aseo. Es que él es nuevo, o sea, él se puede decir que está estacionado el carro ahí. O sea, él no sabe de nada, entonces, no, pues sí, no hago aseo ni en mi casa y quiere que yo le haga el aseo ahí en la iglesia. Déselo fuerte el aplauso, aleluya. Dele la gloria al Rey. Está estacionado el carro, todavía está ahí parqueado, pero el que está en movimiento, ¿verdad? Inmediatamente le pueden decir algo y dicen, no, pues heme aquí estoy, ¿verdad? Y yo creo que esto es importante porque es parte de la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Vamos a seguir leyendo Romanos 2, del 17 al 21. Vamos a seguir leyendo la palabra de nuestro Dios. Romanos 2, 17 al 21. Amén, ya está ahí. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? El judío, o llamado antes hebreos e israelitas, en el primer siglo judío se le había convertido en el nombre más usado para referirse a los descendientes de Abraham a través de Isaac, y se deriva del nombre Judá, que significa alabanza, y se convirtió en fuente de orgullo y complacencia, lo cual trajo como resultado juicio en lugar de alabanza. Los ciegos, los niños, por cuanto poseían la ley, los judíos se sentían confiados y con cierta superioridad espiritual como maestros que podían guiar a los paganos ciegos,
darles luz y demostrar su sabiduría en los caminos de Dios. Muy capaces de enseñar a infantes, los judíos conocían la voluntad de Dios, pero no la ponían en práctica. Es importante esto porque es bueno conocer la voluntad, pero mejor es ponerla en práctica la palabra, para que de esa manera te salves por fe. Entonces, hermano, es importante esto de los judíos, ¿no? Porque los judíos, ellos eran maestros de la ley, o sea, del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés. Ellos tenían una enseñanza especial para los que iban llegando y les enseñaban, les decían los primeros pasos para que ellos conocieran la ley y les explicaban espléndidamente o les explicaban muy bien una cosa muy, muy especial técnicamente o claro y les explicaban, pero ellos no estaban dispuestos a poner en práctica eso que estaban predicando o enseñando. Esto quiere decir, hermano, que es bueno saber la palabra. Es bueno conocer la palabra, pero mucho que mejor es ponerla en práctica, ¿verdad? Porque conocemos la palabra, enseñamos a la gente, damos tal vez hasta consejería, pero no la ponemos nosotros en práctica. Es un ejemplo nada más. Entonces es importante conocer la palabra, pero también ponerla en práctica. Los judíos eran maestros. Ellos eran conocedores de la ley, la explicaban muy bonito, pero no la ponían en práctica ellos. Y eso es muy peligroso, ¿verdad? Porque el Señor, Él quiere que conozcas la palabra, pero también que la pongas en práctica. O sea, que la vivas. Es fácil leerla una vez la palabra de Dios toda, tal vez hasta 2 veces, pero es una gran responsabilidad, ¿verdad? Porque es importante que la sepas o que la conozcas, pero también que la pongas en práctica, ¿verdad? Porque a veces ya la hemos leído varias veces, pero no hay frutos y mucha gente dice, yo estoy mejor de los que leen, o sea, pero eso no es fácil estar señalando a otro, porque se tiene que ver los frutos de uno mismo primero, ¿verdad? Entonces el judío, o sea, el que conoce la palabra, o como dijo Pablo, el judío no es el que se circuncida literalmente, sino que el que se circuncidó el corazón. Entonces un judío puede ser una persona que se ha circuncidado su corazón, o sea, una persona que no es judía de sangre, pero espiritualmente lo es. Entonces, hermano, yo creo que es importante, ¿verdad?, poner en práctica la palabra de Dios. Sí la conocemos, sí la sabemos, pero a la hora de cuando se nos presenta alguna situación, ahí actuamos como un impío. O sea, actuamos como una persona de allá afuera que no conoce la palabra. ¿Y cómo actuamos? Tal vez con groserías, tal vez con maldiciones, tal vez con nos ponemos al tú por tú, hasta nos desgreñamos con las personas. Entonces eso es nada más ser oidor de la palabra. Hacedor es cuando uno la pone en práctica, cuando uno se esfuerza, ¿verdad?, por vivir la palabra. Yo creo que aquí ellos hasta se jactaban, ¿no? Porque pues eran maestros de la ley, o sea, eran hombres conocedores de la ley y hasta se podían hasta jactar de que conocían mucho de la palabra, pero eso no es todo, sino que es vivir la palabra, es ponerla en práctica. ¿Usted sabe la palabra? ¿La ha leído? Bueno, tiene una gran responsabilidad de ponerla en práctica, ¿verdad? Porque si no la ponemos en práctica, vamos a ser como ese metal que suena nada más, o sea, no hay sustento de lo que hablamos, ¿verdad?, con nuestra propia vida, o sea, nuestras acciones o nuestras actitudes o como nos comportamos, o como decía esta persona, dice, a veces las personas en la calle se comportan de una manera muy especial, pero en casa es diferente ya, se comportan de otra manera. Está diciendo que allá afuera con la gente se ríen. Es una persona muy hasta dulce, se puede decir, pero en casa ahí realmente es
ahí donde nos conocen, ¿verdad? Nuestros hijos, nuestras hijas, ¿verdad? A ellos se dan cuenta realmente cómo somos. Déselo fuerte el aplauso al Señor, aleluya. Hasta se sentían superiores los judíos. Se sentían superiores a los demás, porque pues ellos eran maestros. Entonces es bueno saber la palabra, pero mucho que mejor, ¿verdad? Es ponerla en práctica. O sea, eso es personal. O sea, es personal. Cada persona tiene que autoanalizarse, ¿verdad? Si es conocedor de la palabra, pero también tiene que ser hacedor de la palabra. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios en Romanos 12. Romanos 12, 2. Dice la palabra de Dios de esta manera, ya está ahí, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis. Dice, no sean conformados, y se refiere a asumir una expresión externa que no refleja lo que de verdad está en el interior, como una especie de máscara o acto de encubrimiento. Es como cuando una persona aplana una pared, que está toda pero fea la pared, y la aplana y queda muy bonita, pero por dentro está toda cacariza, ¿no? O sea, está toda mal. Y así viene siendo, dice, no te conformes. Este siglo se puede traducir como el mundo o como esta era, y se refiere al sistema predominante de creencias y valores en cualquier época de la historia humana. Transformaos, esta palabra griega que quiere decir, como el corresponde al término metamorfosis, connota un cambio en la apariencia externa. Los cristianos deberían manifestar a través de su conducta externa que su naturaleza interior ha sido redimida. Renovación de vuestro entendimiento. El Espíritu Santo cambia nuestra manera de pensar mediante el estudio y la meditación constante de las Escrituras, una vida de santidad. Entonces dice, no te conformes a este siglo, a este mundo, o no te conformes a lo que está pasando en este mundo. No te dejes absorber por este mundo de pecado, de maldad, sino que transformaos cada día. O sea, tienes que esforzarte cada día que tu vida, así como está cambiando internamente, también lo exterior, ¿verdad? Se vaya transformando, se vayan mirando esos cambios en tu vida. Entonces, la conducta externa, bueno, sabemos que la conducta externa, pues eso es algo que cualquier persona lo puede hacer. O sea, te saluda muy bien y te da a Dios y te habla cosas, palabras, eso es algo externo. Pero lo interno, o sea, lo que está dentro, es cuando uno se esfuerza a estar viviendo en santidad. Por eso dice, no te conformes. O sea, mire hermano, a veces nosotros nos conformamos a este siglo y te dejas llevar por ello y te dejas que tú te envuelvas una vez más en este mundo. Tienes que tener cuidado. Tienes que ir cambiando lo interior, que eso es lo más importante. Lo exterior se va a reflejar en lo que está dentro de ti. Muchos dicen, pero es que Dios, Él quiere tu corazón. Él no se fija en lo demás. Yo creo, hermano, que ante Dios tenemos que entender que así como estás cambiando internamente, vas a ir cambiando exteriormente, lo de afuera. Porque también eso es importante ante Dios. No creo que Dios quiera que vengamos a un servicio en bikini todos.
¿verdad? Como que no es correcto. Porque si Dios quiere el corazón, no, es que Dios quiere lo exterior también, que se vea que realmente vamos cambiando, que vamos siendo transformados por Dios. Entonces, que Dios nos ayude a entender esto. Amén, que no nos conformemos, porque así como vamos creciendo espiritualmente, así mismo también el Señor te va a estar dando esa luz a tu vida, a tu mente, a tu corazón, para que vayas mirando cuál es que vayas comprobando más bien cuál es su voluntad de Dios sobre tu vida. O sea, yo creo, hermano, que Dios te va a ir mostrando cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Dios no quiere salvarte a ti nada más. Dios quiere que a través de tu vida salves que tú puedas ayudar a otras personas para que lleguen a los caminos de Cristo. O sea, la voluntad de Dios no nada más que nos salvemos nosotros, sino que también nuestra descendencia. Pero ¿cómo va a ser eso? Bueno, con nuestro buen testimonio. Con nuestro buen testimonio, nuestra familia. Si no tenemos un buen testimonio, no van a llegar. Si llegamos a casa hablando de todos los hermanos, no van a llegar así. Tenemos que tener buen testimonio en casa de que nuestros seres queridos. ¿Cómo te fue, papá? No, hombre, allá esos cristianos, vieras que puros peleando se la pasan. Son unos rebeldes. Ah, papá, sí, así pasó allá. No, papá, yo para ir ahí. Entonces, hermano, nuestro entendimiento va creciendo, va renovándose, y sobre eso te vas a dar cuenta cuál es la voluntad agradable y perfecta de parte de Dios, ¿verdad? El Señor quiere grandes cosas hacer, ¿verdad? A través de tu vida. ¿Cómo? Bueno, ayudando a los demás. ¿Cómo? Que conozcan de la palabra. ¿Ya la conociste? ¿Ya la sabes? Bueno, ahora vas a compartir, ¿verdad? Con los demás, aún en tu propia familia, que ellos puedan mirar que realmente tu entendimiento está siendo renovado. Ya no eres ese hombre, ya no eres esa mujer, ¿verdad? Que por todo te molestabas, por todo gritabas, por todo te ponías tóxico, tóxica. No, ahora ya eres diferente. Ahora ya eres una persona redimida con la sangre de Cristo. Ahora ya eres un hombre, una mujer que tienes tolerancia, tienes paciencia, ya no tan fácil te molestas. Ahora tienes a Cristo en tu corazón, eres diferente. Déselo fuerte el aplauso al Señor, aleluya. Amén. Tenemos que esforzarnos, ¿verdad?, para ir cambiando y para que nos demos cuenta cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Vamos a seguir leyendo, amén, la palabra de Dios ahí en Efesios 1, del 3 al 9. Efesios 1, del 3 al 9, ¿ya está ahí? Dice la palabra de Dios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito en el cual se había propuesto en sí mismo. Una vez más, vamos a recordar este texto, ya lo hemos visto algunas veces, y nos escogió, ¿verdad? ¿Para qué? Para que seamos santos, sin manchas, delante de nuestro Dios.
Y ahora fuimos adoptados como sus hijos por medio de nuestro Señor Jesucristo para alabanza de su gloria. Su ministerio y su voluntad en la Escritura. El término misterio griego es mysterion, que se refiere a la revelación de algo que antes estaba oculto o solo se conocía de forma vaga, pero que ahora se hace plenamente conocido. El misterio de la voluntad de Dios, ahora revelada en su Hijo. Tal vez los antiguos, los profetas, no se dieron cuenta de esto, ¿verdad? Que estamos nosotros mirando, o sea, de la salvación por medio del Señor Jesucristo, y que su voluntad de Él es que uno permanezca, es que se esfuerce, es que uno siga adelante peleando la buena batalla. Y ellos tal vez no se dieron cuenta de lo que estamos ahorita nosotros por la gracia, y nos escogió, ¿verdad? Para que nos demos cuenta de ese misterio que antes estaba, ahora ya es aclarado, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo vino a la tierra para que fuera crucificado y diera la vida por todo el mundo, y a través de su sacrificio nosotros tuviéramos vida eterna. Era un misterio antes, pero en Isaías 53 ahí está más claro, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo, del Mesías, lo que le iba a acontecer, molido por nuestros pecados, ciertamente por sus llagas íbamos a ser curados, y todo eso, ¿verdad? Que está escrito de nuestro Señor Jesucristo. Ahora nosotros ya sabemos cuál es la voluntad de Dios a través de su Hijo. ¿Y cuál es esa voluntad? Bueno, es que uno le sirva, es que uno viva para Él. Pero como a veces decimos, pero no tengo con qué pagarle. Yo creo que hay mucho con qué pagarle al Señor con nuestra propia vida. Orar unos por otros, orar por nuestra vida espiritual, estar leyendo las Escrituras, estar visitando a los huérfanos, a los enfermos, las enfermas. Hay mucho que hacer para la voluntad de Dios. Entonces, hermano, yo creo que Dios quiere, ¿verdad? Que entendamos, ¿verdad? Que a través de nuestro Señor Jesucristo hubo perdón de pecados. Bueno, ahora sabemos que Él nos escogió para eso, para que uno viva en santidad y sin mancha delante de Dios, del que nos llamó. Él es santo, por lo tanto también quiere que su pueblo también sea santo. Para eso te escogió el Señor, para que tú seas santo. Por eso a veces nosotros no entendemos esto, que el ser escogido es para Él nada más. ¿Y cómo podemos decir, pero cómo sabré yo que soy escogido? ¿Cómo sé que soy escogido? A lo mejor no soy escogido y aquí estoy. Bueno, se están mirando los frutos. Una persona que no es escogida, pues no siente convicción por Dios, no siente la necesidad de estar en la presencia del Señor. Pero el que es escogido siente en su corazón una alegría para estar en la presencia del Señor. Quiere orar, quiere ayunar, quiere estar ahí cantando al Señor, quiere estar en la presencia del Señor porque es escogido para que sea santo, para que Él se congregue, para que lea, para que ayune. Para eso es escogido, para que sea sin mancha, para que sea santo delante de Dios. Entonces, hermano, para eso te escogió el Señor. No es para hacer nuestra propia voluntad o para hacer la voluntad de Dios a nuestra manera o como creemos o como pensamos. No, ahí está la palabra para que usted la lea y se dé cuenta cómo es que quiere Dios que usted viva. Ahí está el manual perfecto, ahí está la Escritura para que usted se esfuerce en leerla. No, pero es que los que la leen, mira cómo están. Usted no se fije en eso, usted fíjese en usted mismo. Usted léala y usted va a ser bendecida o bendecido, porque usted ponga el ejemplo para los demás, cómo se tiene que servir a Dios y que se vea el fruto. Déselo fuerte el aplauso una vez más, aleluya.
viva como un escogido, como una escogida de Dios, en santidad allá afuera, ¿verdad? Donde realmente necesitamos, ¿verdad?, reflejar a Cristo o reflejar que realmente somos hijos de Dios. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios en Colosenses 1, del 9 al 10. Colosenses 1, del 9 al 10, dice la palabra de Dios de esta manera: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Del conocimiento de su voluntad, la palabra aquí griega se traduce el conocimiento, es la corriente con una preposición añadida que intensifica su significado. No es una expresión o sentimiento interior, sino un conocimiento profundo y total de la voluntad de Dios que ha sido revelada por completo y de manera definitiva en la palabra de Dios. Andéis como es digno, que requiere del creyente que vive de una manera consecuente con su identificación con su Señor, que nos salvó, llevando fruto cada día. Crecer en el conocimiento de Dios, es decir, ser oidor y hacedor de la palabra de Dios. Dice que andéis como es digno, ¿verdad?, del Señor, que le agrades en todo. Y cuando dice como es digno, hermano, esto es importante porque digno quiere decir que uno se va a poner a la altura de cómo quiere Dios que nos comportemos. Si Él es santo, bueno, tenemos que nosotros ponernos a la altura, ¿verdad? Ser dignos, ¿verdad?, de sus hijos, de sus hijas. Se imagina, venimos aquí, es un ejemplo, y nos vamos y ya nos comportamos como el impío o como el pecador que no conoce la palabra. Cristianos aquí y mundanos allá afuera. Entonces eso no es estar dignamente ante Dios o vivir dignamente a su llamado o a como Él quiere que nosotros nos conduzcamos afuera y dentro de la iglesia. Entonces es importante eso, hermano, que aquí Pablo, una vez más, él se está sincerando, ¿verdad? Que él está en oración constantemente, está pidiendo para que ellos sean llenos del conocimiento, de la voluntad, sabiduría espiritual. Entonces, hermano, es importante que estemos orando unos por otros. Es importante que usted ore unos por otros. Pero también es importante que nosotros nos esforcemos por vivir como un hijo de Dios, como una hija de Dios. Yo puedo estar orando por usted y pedir, Señor, bendícela, santifícala, pero eso no es todo, porque es personal. Cada persona va a tomar su responsabilidad de vivir como a Dios le agrada, en santidad, de acuerdo a las Escrituras. No como uno cree, no como uno piensa, sino que vivir en santidad para que seamos nosotros dignos, ¿verdad?, de ese llamado santo del Señor. ¿Verdad? Se imagina, nos hizo un llamado de que le sirvamos a Él, nos hizo un llamado para que seamos parte de su obra. Él, a los suyos vino, los suyos no lo recibieron, lo rechazaron. Y bueno, todos aquellos que, ¿verdad?, tomaron esa decisión de aceptarlo, Dios le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios sin ser judíos. Es una responsabilidad. Entonces ya aceptaste a Cristo, ya vives para Cristo. Bueno, que se vean esos frutos, que realmente eres un hijo de Dios, una hija de Dios, que seas digno, ¿verdad?, de ese llamado santo que hizo el Señor en tu vida. Déselo fuerte el aplauso, aleluya.
amén, que se vea el fruto en nuestras vidas, ¿verdad? De crecimiento, de avance. Ya la leímos, bueno, ahora vamos a hacer una pausa y ahora poner en práctica, ¿no? Es como el doctor sale de su escuela, pero es teórico, ¿no? Él conoce mucho, pero falta que ponga en práctica su conocimiento. Es como el ingeniero conoce mucho de las medidas, pero yo creo que le puede ganar un albañil a construir a él, porque él no puede construir como un albañil. Entonces, porque él es el ingeniero, sabe todas las medidas exactamente para construir un hotel, lo que sea, pero en pura teoría. Necesita la práctica la tiene el albañil. Entonces, así es, ¿no? Conocemos la palabra, pero también vamos a ponerla en práctica para que realmente eso sea válido ante Dios, ¿verdad? Conocerla mucho. Acuérdense que los que conocían mucho, ¿quiénes eran? Eran los fariseos, jebuseos, seduceos, escribas, conocían mucho, pero no estaban dispuestos a ponerla en práctica, porque nada más ellos tenían mucho conocimiento y se jactaban de eso, pero ellos no querían ponerla en práctica. Entonces, Dios quiere, hermano, hermana, que usted tenga un crecimiento en conocimiento, pero que también la ponga en práctica, amén, las Escrituras. Vamos a leer 1 Tesalonicenses, vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. 1 Tesalonicenses 4:3. Amén, ya está ahí. 1 Tesalonicenses 4:3 dice así la palabra de Dios: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencias como los gentiles, que no conocen a Dios, que ningún agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriban, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios, que os améis unos a otros. Entonces aquí, hermano, está claro, está diciendo Pablo una vez más, o las Escrituras, cuál es realmente la voluntad de Dios para un cristiano, una cristiana. No es que conozca mucho, sino que es que viva en santidad. Es bueno que conozca, pero también es mejor, ¿verdad?, que se aparte del pecado. En la voluntad de Dios, toda la palabra de Dios contiene la voluntad de Dios, el Antiguo y Nuevo Testamento, expresada tanto en afirmaciones como en prohibiciones. La voluntad de Dios incluye salvación, el sacrificio individual, la llenura del Espíritu Santo, la sumisión, el sufrimiento y la satisfacción, la paciencia perseverante. Aquí en particular, la santificación, que refiere a la condición de ser apartados del pecado para Dios. Entonces, esa es la voluntad de Dios, que nos apartemos de todo pecado, que nos apartemos de toda maldad, que Dios nos santifique, que Dios nos limpie el corazón, que Dios haga un gran milagro en nuestras vidas, cuerpo, alma y espíritu. Entonces, bueno, amén, conocer la palabra, pero mucho que mejor es ponerla en práctica. Aquí lo que está diciendo, ¿verdad?, que tenemos que apartarnos de todo tipo de pecado, de todo tipo de cosas que a Dios no le agrada. Y tenemos que esforzarnos, hermano, en hacer esto que está diciendo el Señor, que nos apartemos de estos pecados, porque sin santidad nadie va a mirar al Señor. Entonces nosotros como cristianos tenemos que autoanalizarnos cómo estamos ante Dios. No la hermana, no el hermano, ellos déjalos, sino que tú y yo cómo estamos ante Dios.
Cada quien va a dar cuenta de su vida. Cada quien es responsable de su salvación. Cada quien va a estar en la presencia del Señor hablando por su vida. Perdón. No por la vida de otro hermano. No, Señor, mira, pero aquel se portaba peor que yo. Y el otro también. No, pero estamos hablando tú y yo nada más. Y ahí, ¿verdad? No vamos a poder engañar a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Hay otra versión donde dice, apártate de toda ira, todo enojo, aparte de toda palabra corrompida de nuestra boca. Deja todo esto, toda ira. Todo eso tenemos que dejarlo. Tenemos que buscar las cosas celestiales y dejar las cosas terrenales de la tierra. ¿Verdad? Odio, resentimiento, envidia, coraje, todas esas cosas son terrenales y Dios quiere que realmente nos apartemos del pecado, nos apartemos de toda maldad, porque el Señor va a venir por una iglesia santa, sin mancha, sin arruga. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que te apartes, que yo me aparte de toda maldad. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie va a mirar a Dios o nadie va a estar en la presencia del Señor. Por eso es importante, hermanos, leer la palabra, estudiar la Biblia, para que de esa manera te des cuenta cómo Dios quiere que vivas. El Señor aquí está diciendo sobre esto especialmente de toda fornicación, todo pecado. ¿Por qué? Porque Él es santo y Él va a venir por una iglesia santa, sin mancha. Vamos a leer ya por último 1 Tesalonicenses 5, del 18 al 23, ya es el último texto. Ya está ahí. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, abstened de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice que demos gracias por todo, en todo, porque la falta de gratitud es una característica de los incrédulos. Esta es la voluntad de Dios. Apagar el espíritu, apaguéis es el fuego del espíritu de Dios. No debe ser sofocado por un pecado. Las profecías son mensajes que se proclaman con autoridad de Dios a través de un vocero suyo bien conocido, y no debe tomarse a la ligera porque tiene origen divino. Examinadlo todo, este llamado al examen cuidadoso y el discernimiento. Tras ese examen cuidadoso, todo lo bueno debe recibirse de todo corazón, y lo malo, que no sea bíblico, debe ser descartado y evitado. Entonces aquí, hermano, dice que demos gracias por todo, en todo, porque esa es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. A veces nosotros, cuando tenemos alguna prueba, no damos gracias. Cuando tenemos una enfermedad, no damos gracias. Y aquí dice, dad gracias en todo, en Cristo Jesús. Examina la profecía. Lo bueno, lo malo, deséchalo. Quiere decir, hermano, no menosprecia las profecías. No las hagas a un lado. Examínalas. Examínala. Edificación, consolación y exhortación, para que la iglesia sea edificada. Entonces, hermano, es importante esto: no apagues al espíritu, no lo apagues por una mala actitud, no lo apagues por un coraje, no lo apagues por algo que puedas hacer, una mala acción. El espíritu se apaga. Tienes que mantener el fuego del Señor en tu vida, viviendo en santidad, cada día esforzándote a vivir, como a Dios le agrada, en santidad. Levántate para Cristo, sé hombre y mujer de oración.
aparte de todo lo malo, todo lo que te afecta a tu corazón, deséchalo, limpia tu corazón y para que de esa manera Dios pueda darte ese discernimiento, cuál es la voluntad de Dios para tu vida, qué es lo que Dios quiere para tu vida. Yo creo que Dios quiere que te santifiques, Dios quiere que vivas en santidad, Dios quiere que prediques la palabra, Dios quiere que leas, ayunes, prediques y hagas su voluntad de esa manera. Yo creo que Dios quiere eso para que tú te levantes para Dios. Déselo fuerte el aplauso, aleluya.